de un barco porque son dos menesteres de urgencia que hay que decidir un segundo. En el momento que se pide opinión, que se haga eso, porque hay que hacerlo. Y nada. Y claro, yo estaba mirando y de repente, caray, llamo a un chico y le digo, oye, usted no tiene fotos, tengo usted cuidado con esto y es usted periodista hace años, sí, soy doctor en ciencias de la información. Decía, perdón, ya le digo el tío. Porque claro, me daba como mucha vergüenza decirle a un doctor en ciencias de la información que le pusiese en pie a los bailarines y la foto. Y claro, ¿esto qué hizo? Esto fue una enorme maniobra. Y es curioso, fíjense ustedes, que la Universidad de Ciencias de la Información de Moscú, de la Universidad Central de Moscú, la creó, llevaron para crearlo especialistas de la Facultad de Ciencias de la Información de Navarra, porque creían que eran los más aptos para crear ese tipo de información cuando el comunismo estaba decadente y empezaba ya la burocracia a buscar, como me decía Yuri Lurín, el embajador en Madrid, que era de la izquierda del PQI. Me decía, Antonio, nos están perdiendo las braguitas de nuestras camaradas distinguidas. Y ahí es donde la vamos a palmar. No querían las braguitas que se fabricaban en la URSS porque eran de 3 modelos diferentes y querían 17 y que hubiesen además a espliego. Es decir, necesitamos... Ustedes, por ejemplo, tienen la suerte de no estar corrompidos por el Estado y vivir en una especie, yo diría que ustedes son una especie de anarquismo organizado en colectividades conscientes de su propia existencia. A mí me da esa impresión siempre. Hay una discusión viva en la calle, una discusión como muy sana, una discusión, ojo, eso es lo que hace que Euskadi sea agredida todos los días. Eso es lo que hace que Euskadi sea machacado como le pasa ahora en Cataluña. Pero ojo, ahí está el gran recurso de Euskadi. Euskadi es un ejemplo, por eso se le combate. Porque claro, además es un pueblo rico entre los estados, entre las naciones sin Estado. Cataluña y Euskadi son las más ricas de Europa, las demás son todas pobres. Y claro, ese es el gran escándalo vasco, catalán, pero sobre todo vasco. El gran escándalo de que es un pueblo que tiene poder técnico, que tiene interés científico, que está conectado con el mundo, que pesa, que tiene una lengua extraordinariamente interesante y que por lo tanto se distingue de las demás y no hay confusiones ni fronteras de transición, porque las naciones no deben irse de vuelta. Las naciones tienen como mucho, siempre digo que el eje de las naciones son 300 kilómetros, después empiezan los estados. Ya empiezan los estados y ahí se empieza a estropear todo. Es decir, ustedes tienen la obligación de seguir adelante y seguir porque exactamente de ustedes tiene que nacer el socialismo del futuro, la colectivización del futuro, porque tienen ustedes la formación alta y la formación aguerrida y han tenido las luchas duras para saber exactamente que crear ese tipo de unidades nuevas políticas no pueden crearse ya con el Estado burgués, que es ya, como nunca, los Estados siempre son de clase, pero es que el Estado burgués en este momento se ha hecho violento porque se ha hecho, es decir, es por partenogénesis, se crea él mismo. El Estado es una realidad. Yo siempre digo a los partidos nacionalistas, cuando mandéis diputados a Madrid, un añito nada más o dos, porque a los 3 estarán contaminados. A los 3 les pasará como a Pilar Rahola, que llegó allí pidiendo la independencia de Cataluña, entonces se hizo una peluca, se puso una minifalda y no hay quien la eche ya de Madrid. Allí se nos acabó la izquierda republicana y allí se nos acabó la idea de Cataluña como país independiente. Ustedes tienen en las manos esas decisiones y además las pueden ejercer con una capacidad cultural muy alta y con una decisión personal muy alta. Es decir, debemos regresar al mundo horizontal y próximo. Esta es la labor de la izquierda. Y depurar la lengua, saber emplearla perfectamente. Por ejemplo, no globalización, no internacionalismo, porque hoy el internacionalismo que teníamos los comunistas está también contaminada la palabra. El verdadero internacionalismo hoy es el capitalismo, es el fuerte. Nosotros tenemos el universalismo, es decir, la capacidad de ser iguales entre todos, la capacidad de ayudarnos de un pueblo a otro. Tienen ustedes la capacidad de tener una economía más de tipo orgánico, es decir, no podemos seguir teniendo como en el capitalismo un empresario alemán, un consumidor español y un obrero en Marruecos. No, porque eso disminuye el consumo, porque eso separa la responsabilidad empresarial, se diluye ante el propio pueblo. Necesitamos luchar en las distancias cortas,
en las distancias donde el adversario podemos verle la cara a Dios, podemos luchar con él como Jesús. No luchar en la globalización, porque resulta que la globalización Madrid ya es secundario, Bruselas ya es secundario, y cuando uno se da cuenta donde hay que luchar es en Washington, y en Washington, ojo, se lucha nada más entre minorías, porque el pueblo ya va a votar un 17% y de ahí no pasa, y si la mitad cae de un lado por otro, resulta que los presidentes americanos están elegidos por el 8 o el 10% de su ciudadanía. Es decir, esos estados están corrompidos. Es más, las empresas no son poderosas por la capacidad que tengan de producir cosas, son poderosas por la cantidad de Estado que puedan tener. Eso que dicen menos Estado y más mercado es mentira. El mercado solo se abastece, es fuerte, para muchas empresas si tiene Estado que obligue. Esto fue la lección de Milton Friedman, que dijo la gran, el gran cinismo y la gran hipocresía. El mercado chileno, la revolución en Chile, burguesa, en Argentina, montamos estados que entraron en otra dinámica. No montaron ustedes ese estado porque tenían al ejército de Estados Unidos detrás y todas las fuerzas aliadas y las universidades. En Chile la Universidad Católica fue la que se cargó Allende. Es decir, todas esas cosas ustedes no las sufren. Ustedes no las sufren, ustedes les dan palos, pero evidentemente tienen ustedes la capacidad y no están contaminados. Entonces yo con esto quiero acabar ya, porque es muy tarde, y bueno, habría que decir muchas cosas, pero ustedes tienen la capacidad de crear una organización política con poderes próximos. Eso es la izquierda, la proximidad a través del poder. Es decir, que tengamos al concejal junto, que lo veamos tomando potes, que podamos revocarlo, que las constituciones que se hagan aquí, que sean inevitables en la transición, sean constituciones más hechos constitucionales, una ley vaporosa que pueda cambiar si ser revocable todos los días, no ser un ladrillo como es la Constitución española, que por lo visto ahora no son los españoles los que crean la Constitución, es la Constitución la que crea a los españoles. Claro, esto es ya la barbarie por la barbarie institucional. Es decir, ustedes tienen que traer esto, y yo les voy a decir una cosa al final, que siempre la repito, porque, bueno, usted quizá le ruego que no se ofendan, porque al fin y al cabo soy tan viejo que tampoco me toda la pena. Si se ofenden conmigo, les voy a durar 3 días más, perderán ustedes el tiempo. Eso solo le va a José María Calleja y compañía. Ustedes no les merece la pena, quedarían en el esfuerzo. Siempre digo, miren ustedes, cuando Dunkerque los alemanes arrollaron Europa Occidental ya definitivamente, el 8º ejército británico, que después renació en Libia y derrotó al final a los alemanes en Libia, pues se vio acorralado en Dunkerque. Entonces los últimos regimientos franceses que quedaban con cierta capacidad de fuego se sacrificaron, hicieron un cordón en torno para dar tiempo al 8º ejército a reembarcarse y fuese a Inglaterra, porque era más necesario tenerlo como reserva en Inglaterra que no que ya morir dignamente pero ametrallados en Dunkerque. Entonces, claro, hubo una sesión secreta en el Parlamento británico y dijeron, bueno, ahora ya el ejército reembarcó, ya han ocupado todo Francia los alemanes, regresamos, nosotros no tenemos armamento, nosotros estamos muy retrasados, la aviación nuestra empieza ahora, tenemos orcas para defendernos, si pasan los paracaidistas alemanes y tal, ¿qué pasará? Y él dijo, no se preocupen ustedes, porque Inglaterra resistirá hasta el último francés. Yo, miren ustedes, ¿qué es lo que les iba a decir? Yo no me siento bien, no puedo sentirme español, primero soy de pueblo celta, después tengo una mezcla rara de pueblos celtas, medio lituano, medio polaco, medio germánico, galeses, todo eso, y cuando me dicen cómo debe ser su ADN, digo, no sé, debo tener unas letras escritas en gótico, no, pero yo les digo una cosa, sigan ustedes en el combate, porque algunos españoles, como yo, por mucho que nos aplasten, resistiremos hasta el último vasco.